Valeria Torres despertó antes de que el sol asomara por las ventanas de su apartamento en el centro de Madrid. La ciudad aún estaba envuelta en un silencio acogedor, pero para ella. El silencio no era sinónimo de paz, era el preludio de otro día lleno de responsabilidades, compromisos y pequeños sacrificios que nadie parecía notar. Se levantó de la cama con cuidado para no despertar a su hijo Mateo, de 4 años, quien dormía plácidamente en la habitación contigua, rodeado de peluches y dibujos coloridos que él mismo había hecho con orgullo. El primer pensamiento de Valeria no fue para ella, ni para sus propios deseos o necesidades, sino para Mateo. Recorrió mentalmente la lista de tareas: preparar su desayuno, revisar que tuviera todo lo necesario para la guardería, asegurar que la ropa estuviera limpia y planchada. Cada paso estaba cronometrado y memorizado, como un ritual que repetía sin cuestionarse, día tras día. Mientras vertía leche en el tazón de cereal, sentía una mezcla de satisfacción y fatiga. Había logrado organizar la vida de su hijo con una precisión casi militar, pero en el fondo, algo en su pecho parecía vacío. Después de dejar a Mateo en la guardería, Valeria se dirigió a su oficina, donde su rol de coordinadora de proyectos absorbía casi todo su tiempo y energía. Su trabajo era exigente, reuniones interminables, correos electrónicos urgentes, decisiones que debían tomarse al instante. Sin embargo, Valeria lo hacía todo con eficiencia y dedicación. Siempre había sido así, meticulosa, responsable, enfocada. Los colegas la admiraban por su capacidad para mantener la calma bajo presión y resolver problemas que otros consideraban imposibles. Pero nadie sabía, o tal vez nadie preguntaba, cómo se sentía Valeria realmente. Mientras caminaba hacia el ascensor del edificio corporativo, su teléfono vibró. Era un mensaje de Alejandro, su esposo. Nos vemos esta noche para cenar. He preparado algo especial. Valeria sintió un instante de alegría, un pequeño calor en el corazón. Pero rápidamente lo reemplazó la sensación habitual de prisa y preocupación. Miró el reloj, apenas tenía tiempo para pensar en la cena. Respondió con un perfecto "nos vemos", sin darse cuenta de que la respuesta era fría, casi mecánica. En su mente, Alejandro era solo una línea más en su lista de responsabilidades, un nombre que debía recordar en medio del caos diario. El resto de la mañana transcurrió como un torbellino. Reuniones tras reuniones, informes que revisar, llamadas de clientes que parecían urgentes aunque no lo fueran realmente. Valeria se sentía satisfecha por su eficiencia, pero cada vez que se sentaba frente a su ordenador, había un pequeño susurro en su interior que le recordaba que algo faltaba. Un espacio en blanco donde debería haber estado la conexión con Alejandro, su compañero de vida. Sin embargo, ese pensamiento se reprimía inmediatamente. No había tiempo para sentimientos, no había espacio para vulnerabilidades. Al mediodía, Valeria almorzó rápidamente en su escritorio mientras revisaba correos electrónicos. Entre un bocado y otro, notó un mensaje de Alejandro que decía: extraño tus risas esta mañana. Se detuvo por un segundo, sorprendida. Recordó que hacía semanas que no compartían un desayuno juntos, ni siquiera unas palabras más allá de lo necesario. Una punzada de culpa recorrió su pecho, pero rápidamente se disipó ante la urgencia de los proyectos que debía entregar. No era momento de debilidades, se dijo a sí misma. La vida no esperaba, y su hijo tampoco. Por la tarde, Valeria continuó con reuniones y llamadas, organizando horarios, revisando presupuestos, solucionando problemas que parecían multiplicarse cada hora. Mientras hablaba con un cliente por teléfono, Alejandro le envió otra foto: Mateo jugando con su perro en el parque. La imagen le provocó una sonrisa automática. Pero la sensación duró apenas un par de segundos.
Luego volvió a sumergirse en sus documentos, en los gráficos, en las hojas llenas de números y palabras técnicas que parecían absorberla por completo. Cuando finalmente llegó a casa, la luz del atardecer se filtraba por las ventanas, tiñendo el salón con un tono cálido. Mateo corrió a abrazarla, lleno de energía y risas. Valeria correspondió al abrazo, pero su mente seguía ocupada en la planificación de la semana siguiente. Alejandro estaba en la cocina, preparando la cena como había prometido. Lo observó un momento. Su postura tranquila, su sonrisa paciente, el amor silencioso que aún conservaba. Y por un instante Valeria sintió una punzada de nostalgia, un recuerdo de los primeros años de su matrimonio. Cuando se miraban con complicidad y todo parecía más simple. Sin embargo, esa nostalgia se mezcló con un sentimiento inquietante, una especie de distancia invisible que se había ido formando con los años. Valeria sabía que ella misma había contribuido a esa distancia. Al enfocarse únicamente en Mateo y en su carrera, había dejado de lado a Alejandro. Sus risas compartidas, sus conversaciones nocturnas, los pequeños detalles que fortalecen una relación, todo había sido relegado a un segundo plano. Y ahora, aunque aún lo amaba, se daba cuenta de que había descuidado la parte más importante de su vida. Durante la cena, conversaron superficialmente sobre el día, sobre las actividades de Mateo, sobre tareas domésticas. Valeria sonrió y participó, pero una parte de ella se sentía ausente. Como si estuviera observando la escena desde fuera. Alejandro también parecía distante, aunque intentaba mantener la armonía. Nadie mencionó los meses de silencio emocional, las pequeñas grietas que habían ido formando un abismo invisible entre ellos. Nadie mencionó la falta de atención, el tiempo que se había evaporado sin que se dieran cuenta. Esa noche, después de acostar a Mateo, Valeria se sentó sola en la sala, con una taza de té humeante en las manos. Miró a Alejandro, que estaba en la cocina lavando los platos, y sintió una mezcla de amor y arrepentimiento. Comprendió que no había culpables absolutos, ambos habían contribuido, cada uno a su manera, al distanciamiento. Y en el silencio de ese momento, algo cambió en Valeria. No era rabia, ni resentimiento. Era una especie de reconocimiento, una lucidez dolorosa pero necesaria. Su vida había sido absorbida por responsabilidades, y en el proceso, había olvidado a la persona que alguna vez había prometido amar para siempre. Valeria se recostó en el sofá, observando cómo la luz de la cocina iluminaba la figura de Alejandro. Y por primera vez en mucho tiempo, no pensó en el trabajo. Ni en las tareas del día siguiente, ni siquiera en Mateo. Pensó en él, en ellos, en lo que habían perdido sin darse cuenta. Y en ese pensamiento silencioso comenzó a surgir algo nuevo. Una chispa de conciencia, una semilla de cambio que aún no sabía cómo crecería, pero que prometía que la historia entre ellos no había terminado. Los días pasaban en un ciclo monótono que Valeria ya conocía demasiado bien. Se levantaba temprano, preparaba el desayuno de Mateo, lo llevaba a la guardería y luego se sumergía en su trabajo sin apenas mirar el reloj. Cada tarea estaba planeada con precisión, cada reunión programada y cada correo electrónico contestado. Sin embargo, en medio de esa rutina, pequeños descuidos comenzaron a aparecer, silenciosos pero persistentes. Como grietas que se formaban lentamente en el concreto de su relación. El primero de esos descuidos fue la falta de atención a los detalles cotidianos que antes parecían tan naturales. Valeria dejó de preguntar cómo había estado el día de Alejandro, de interesarse por sus proyectos personales, de notar si él se veía cansado o preocupado. Alejandro, por su parte, comenzó a llenar ese vacío con gestos silenciosos, preparaba su taza de café exactamente como a Valeria le gustaba, ordenaba la cocina después de cada comida, sonreía y ofrecía palabras amables incluso cuando no recibía la misma atención.
Pero nada de eso bastaba para recuperar la cercanía que ambos habían perdido. Una tarde, mientras Valeria revisaba un informe en su oficina, su teléfono vibró con un mensaje de Alejandro: ¿quieres que cene algo contigo esta noche o prefieres que me ocupe de Mateo y tú trabajas tranquila? Valeria, sin mirar el mensaje con atención, respondió de manera automática: todo bien, gracias. No se detuvo a pensar en lo que significaba su respuesta, ni en que Alejandro había hecho el esfuerzo de incluirla en una decisión familiar. Su mente estaba ocupada en las cifras, los plazos y las prioridades laborales, mientras que las necesidades emocionales de su esposo quedaban relegadas al último lugar de la lista, detrás de todo lo demás. Esa misma tarde, cuando regresó a casa, encontró a Alejandro sentado en el sofá, mirando un libro de diseño que había estado hojeando la semana anterior. Lo saludó con una sonrisa cortés y se dirigió directamente a la cocina para revisar correos en su tablet. Alejandro no dijo nada, pero su expresión reflejaba una mezcla de cansancio y resignación. No había reproches ni confrontaciones, solo un vacío silencioso, que se sentía más pesado que cualquier discusión acalorada. Valeria apenas notó que Alejandro había cambiado de posición en el sofá, como si buscara un espacio invisible entre ellos. Pequeños gestos, como colocar la silla a un lado o evitar el contacto visual directo, se multiplicaban en el día a día, y aunque eran señales claras de que algo estaba mal, Valeria las ignoraba sin darse cuenta. Para ella, todo estaba bajo control mientras Mateo estaba contento y el trabajo seguía avanzando, los problemas emocionales parecían secundarios, casi irrelevantes. Durante la cena, Valeria estaba ocupada con su teléfono revisando correos electrónicos relacionados con un proyecto urgente. Alejandro preparó un plato de pasta con salsa casera, la comida que a Valeria más le gustaba, y esperó pacientemente a que ella dejara su pantalla. Cuando finalmente levantó la vista, Valeria sonrió y dijo: gracias, se ve delicioso. Pero no era una sonrisa genuina, era educada. Automática, como si dijera más con la cortesía que con el corazón. Alejandro asintió ocultando la decepción que se reflejaba en sus ojos, y se concentró en cortar la pasta para Mateo sin protestar. En los días siguientes Valeria continuó su rutina casi mecánicamente, mientras Alejandro mostraba señales sutiles de desconexión emocional. A veces se sentaba en el sofá, observando a Valeria moverse entre la cocina y la sala, y sentía un vacío que no podía llenar con palabras ni gestos. Intentaba acercarse con conversaciones ligeras, preguntas sobre su día o pequeños cumplidos. Pero Valeria respondía con monosílabos o simplemente asentía sin mirar directamente. Alejandro comenzó a sentirse invisible, no porque Valeria lo ignorara intencionalmente, sino porque ella había olvidado cómo mirar más allá de sus responsabilidades. Un día, Valeria encontró una chaqueta que Alejandro había dejado colgada en la entrada. La tomó sin pensar y la colocó rápidamente en el armario sin notar que la cremallera estaba rota y necesitaba reparación. Ese pequeño descuido, insignificante para ella, fue para Alejandro un recordatorio silencioso de que su presencia y sus pertenencias ya no eran importantes en el radar de Valeria. Cada detalle olvidado, cada gesto que ella daba por sentado, acumulaba un peso emocional que Alejandro ya no podía ignorar. Mientras tanto, Valeria seguía centrada en su mundo, creyendo que estaba haciendo lo correcto, cuidando a su hijo, manteniendo su trabajo, asegurando que todo funcionara sin problemas. Pero en su empeño por mantener el orden, había dejado de prestar atención a la persona que había estado a su lado durante años. El amor que antes se mostraba en gestos cotidianos y palabras compartidas, se había convertido en una rutina silenciosa, casi invisible, que Alejandro sentía como una ausencia constante. Una tarde, después de dejar a Mateo dormido, Alejandro se sentó frente a Valeria mientras ella revisaba documentos.
Con voz baja pero cargada de emoción contenida, dijo Valeria, siento que nos estamos perdiendo. Siento que ya no me ves. Valeria levantó la mirada, sorprendida, pero sin una respuesta inmediata. No era que no quisiera verlo, simplemente su mente estaba en otro lugar, en los proyectos, en los plazos, en la rutina que había construido durante años. Alejandro suspiró, comprendiendo que sus palabras tal vez no fueran suficientes para romper el muro de su indiferencia cotidiana. Los días siguientes continuaron con pequeñas tensiones invisibles. Alejandro comenzó a buscar atención y comprensión fuera del hogar, conversaciones con amigos, encuentros casuales que llenaran el vacío emocional que Valeria no lograba percibir. Valeria, por su parte, seguía ajena a la profundidad de esa desconexión, convencida de que mientras el hogar funcionara y Mateo estuviera bien, todo estaba en orden. Cada pequeño descuido se transformaba en una pieza más del rompecabezas de su relación rota silenciosamente. El capítulo cerró con Valeria observando a Alejandro desde la distancia, mientras él recogía unos juguetes del suelo con una sonrisa cansada. Sintió una punzada de culpa, un destello de conciencia de que había descuidado al hombre que amaba. Pero antes de poder actuar, la rutina reclamó su atención nuevamente, correos por responder, reuniones que preparar, tareas que completar. Y así el amor silencioso entre ellos quedó relegado a un segundo plano, esperando, quizás, un momento en que ambos estuvieran dispuestos a reconocerlos descuidos y enfrentarse a la verdad de su distancia emocional. Valeria había aprendido a moverse por la vida con precisión, casi como si estuviera siguiendo un guión que alguien más había escrito. Para ella, cada paso, cada decisión, cada acción estaban calculados, medidos, optimizados para mantener el equilibrio entre su trabajo y la crianza de Mateo. Sin embargo, había algo que se le escapaba, los pequeños signos de descontento que Alejandro mostraba, señales casi imperceptibles, pero que hablaban más fuerte que cualquier palabra. Alejandro, por su parte, había aprendido a comunicarse de manera silenciosa. Sus gestos, sus pausas, su forma de mirar a Valeria y luego desviar la mirada eran todas formas de decir lo que no podía expresar con palabras. Había dejado de insistir en conversaciones profundas, de buscar su atención, porque había aprendido que cualquier intento de conectar emocionalmente era rápidamente sofocado por la rutina diaria. Cada sonrisa educada de Valeria, cada asentimiento mecánico, reforzaba la idea de que ella no lo veía, no lo escuchaba, no lo sentía. Una mañana, mientras Valeria se preparaba para ir a la oficina, notó que Alejandro no estaba en la cocina como de costumbre. Sus platos del desayuno aún estaban en la mesa, intactos, y su taza de café medio vacía mostraba que había bebido sin compañía. Valeria se apresuró a vestirse y recoger a Mateo para la guardería, sin dedicar un segundo a preguntarse dónde estaba Alejandro ni cómo se sentía. Para ella, su esposo era una presencia establecida en la casa, como los muebles o la nevera, constante pero fácil de ignorar. Durante el trayecto hacia la oficina, Valeria recibió un mensaje de Alejandro: hoy me siento un poco solo. ¿Podemos hablar esta noche? Ella lo leyó rápidamente pero no respondió de inmediato. Su mente estaba en las reuniones, los plazos, los informes que debía entregar antes del mediodía. Solo cuando el tráfico la obligó a detenerse, revisó el mensaje y escribió: claro, hablamos después. Estoy ocupada ahora. Fue una respuesta correcta, educada, pero fría, sin ninguna intención de detenerse a considerar el estado emocional de su esposo. Ese tipo de interacciones se habían vuelto la norma. Alejandro comenzó a notar que sus palabras eran ignoradas, que sus emociones eran pasadas por alto como si no tuvieran importancia. Valeria no lo hacía de manera consciente, simplemente estaba atrapada en su mundo, un mundo donde la eficiencia y la productividad tenían prioridad sobre la intimidad emocional.
Pero para Alejandro cada pequeño descuido era un recordatorio doloroso de que su matrimonio se estaba desmoronando, lentamente en silencio. En la oficina, Valeria se sumergió en sus proyectos sin darse cuenta de que Alejandro la esperaba en casa, sentado en el sofá con un libro que ya había leído varias veces. Cada página que pasaba parecía un intento de llenar el vacío, de mantener su mente ocupada mientras su corazón se sentía cada vez más distante de Valeria. Los silencios entre ellos se habían vuelto más largos, más pesados, cargados de una tensión que nadie mencionaba pero que era palpable en cada gesto y en cada mirada evasiva. Esa tarde Valeria recibió una llamada de su madre. Conversaron sobre Mateo, sobre la familia, sobre pequeños asuntos cotidianos. Al final de la llamada, su madre le preguntó, ¿y Alejandro cómo está? Valeria respondió automáticamente, bien como siempre. Ocupado con trabajo. Pero la verdad era otra. Alejandro no estaba bien, se sentía invisible, desconectado, como si su presencia en la vida de Valeria no importara realmente. Valeria no lo dijo, no lo reconoció. Era un signo más que pasó desapercibido, una alerta silenciosa que ella no interpretó. Esa noche, después de acostar a Mateo, Alejandro se sentó frente a Valeria con un gesto que mezclaba frustración y tristeza. Valeria. Siento que ya no me ves. Que nuestras conversaciones se han vuelto superficiales, que ya no compartimos nada importante. Te miro y siento que estamos juntos, pero separados al mismo tiempo. Valeria lo escuchó, sintió un nudo en la garganta, pero no respondió de inmediato. Había algo en su interior que la hacía consciente del dolor de Alejandro, pero al mismo tiempo se sentía impotente. Había pasado tanto tiempo ignorando estas señales que ahora le resultaba difícil encontrar las palabras correctas. Alejandro continuó, sé que estás ocupada, que tienes responsabilidades. Que Mateo y tu trabajo consumen gran parte de tu tiempo. Pero yo también existo, Valeria. Necesito sentir que soy parte de tu vida, no solo un compañero que comparte un techo contigo. Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y vulnerabilidad que Valeria no podía ignorar del todo. Sintió culpa, sí, pero también miedo, miedo de enfrentar la magnitud de su descuido. Miedo de admitir que había olvidado cómo amar verdaderamente a la persona que estaba a su lado. Durante los días siguientes, Alejandro comenzó a buscar atención en lugares donde la encontrara. Aunque fuera efímera. Sus conversaciones con amigos, sus mensajes de texto con personas que comprendían sus emociones, se convirtieron en un refugio. Valeria, por su parte, seguía atrapada en su rutina, sin darse cuenta de que cada pequeña señal de desconexión emocional era un llamado de auxilio que ella ignoraba. Las grietas en su relación se profundizaban, y aunque aún había amor, estaba enterrado bajo capas de negligencia, distracciones y descuidos cotidianos. Una tarde, mientras Valeria revisaba unos informes financieros, Alejandro entró a la habitación y dijo suavemente: Valeria, me siento perdido a veces. Siento que nos estamos alejando, y no sé cómo acercarnos de nuevo. Valeria lo miró intentando recordar la última vez que realmente habían hablado así. Con honestidad y apertura. Se dio cuenta de que no podía recordar, y esa realización la golpeó con fuerza. Por primera vez comprendió que los pequeños descuidos habían tenido consecuencias más grandes de lo que jamás imaginó. A pesar de todo, Valeria no estaba lista para enfrentar completamente la verdad. Había culpabilidad, sí, pero también resistencia, la rutina y las responsabilidades. Parecían demasiado pesadas para ser dejadas de lado. Alejandro lo sentía, lo percibía en cada gesto, en cada mirada que ella le dirigía, en cada silencio prolongado que respondía a su vulnerabilidad. Y así la distancia entre ellos continuaba creciendo, silenciosa, lenta, inevitable. El capítulo cerró con Valeria sentada frente a la ventana, observando cómo la luz de la tarde caía sobre la ciudad.
Pensó en Alejandro, en los signos que había ignorado, en las conversaciones que nunca había tenido, en los gestos que no había correspondido. Sintió una mezcla de culpa, amor y miedo. Un torbellino de emociones que no sabía cómo manejar. Y mientras la ciudad continuaba su ritmo implacable afuera, Valeria comprendió que algo fundamental estaba cambiando entre ellos. Aunque aún no sabía cómo enfrentarlo, las señales estaban allí, silenciosas pero claras, y tarde o temprano, no podrían seguir siendo ignoradas. Era una tarde gris de otoño en Madrid. Y la lluvia caía sobre los techos de la ciudad como un tambor persistente que no dejaba de recordar la melancolía del momento. Valeria había vuelto del trabajo cansada y con la cabeza llena de reuniones, correos y proyectos por entregar. Mateo estaba en la sala jugando con sus bloques de construcción, concentrado en levantar torres que caían y se reconstruían sin cesar, ajeno a la tormenta silenciosa que se cernía sobre su familia. Valeria entró a su habitación para dejar su bolso y su abrigo. Allí encontró algo que la detuvo por un instante, una caja de correos electrónicos impresos. Mal doblada sobre la mesa de noche. Al principio pensó que era algún documento de trabajo olvidado por Alejandro. Sin embargo, al mirar con más atención, sus ojos se encontraron con palabras que no esperaba leer. Palabras que confirmaban un miedo que en algún rincón de su mente había estado susurrando desde hacía tiempo. El corazón de Valeria empezó a latir con fuerza. Cada página que pasaba revelaba mensajes y correos, conversaciones privadas, detalles de encuentros secretos. Alejandro había estado viéndose con otra mujer. La claridad de la evidencia era abrumadora, fechas, lugares. Palabras de afecto que no estaban destinadas a ella. Valeria sintió como si un golpe invisible le atravesara el pecho. No era solo sorpresa, era una mezcla de tristeza, confusión y sorprendentemente comprensión. Se sentó en la cama, las manos temblorosas sosteniendo los papeles. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no de ira. No había gritos. No había reproches inmediatos. Había dolor, sí, pero también una sensación extraña de reconocimiento. Ella había permitido, aunque de manera inconsciente, que esta distancia se formara. Había olvidado mirar a Alejandro, escuchar sus necesidades, compartir su vida como lo hacían antes. Y ahora el precio de esos descuidos se presentaba frente a ella en letras negras sobre papel blanco. Valeria recordó los años en los que su vida giraba en torno a Mateo y su carrera. Las noches en vela preparando presentaciones, las mañanas corriendo para que todo estuviera listo antes de salir, los fines de semana ocupados en actividades extracurriculares. En medio de esa dedicación, Alejandro había quedado relegado, sus necesidades y emociones pasadas por alto. Y aunque eso no justificaba su traición, Valeria comprendió que había contribuido a la distancia que los había llevado hasta este punto. Después de un largo momento de silencio, Valeria decidió no confrontar a Alejandro de inmediato. Se levantó, caminó hacia la ventana y observó cómo la lluvia borraba los contornos de la ciudad, mezclando luces y sombras. Se preguntó si había sido ciega, si realmente había ignorado todas las señales que él había mostrado, todas las miradas tristes, todos los silencios prolongados, todas las pequeñas señales de desconexión que ahora parecían gritar en retrospectiva. Mientras pensaba, la puerta del apartamento se abrió. Alejandro entró empapado por la lluvia, con un paraguas doblado bajo el brazo. Su rostro mostró sorpresa al verla con los papeles en las manos. Pero antes de que pudiera decir algo, Valeria lo miró con una calma que sorprendió incluso a ella misma. No era furia, era una mezcla de dolor, aceptación y claridad. Alejandro, comenzó Valeria. Su voz firme pero suave. He leído tus mensajes. Sé lo que has hecho. Alejandro tragó saliva, incapaz de encontrar palabras inmediatas.
La culpa se reflejaba en sus ojos. Sabía que había cruzado una línea que no podía deshacer con simples disculpas, y que el dolor que Valeria sentía era el resultado de años de desconexión que él mismo había contribuido a mantener. Valeria, empezó. Pero las palabras parecían insuficientes, torpes, perdidas. Lo siento, no es lo que quería que sucediera. Valeria cerró los ojos un instante, respirando profundamente. No quería gritar. No quería desatar una tormenta de recriminaciones. Había algo en ella que reconocía la complejidad de la situación, la mezcla de errores, descuidos y emociones humanas que los había llevado a ese momento. Alejandro dijo finalmente. Estoy dolida, sí. Pero no estoy enfadada como crees que debería. Estoy triste. Triste porque me doy cuenta de que nos hemos perdido durante mucho tiempo. Y que de alguna manera, ambos hemos permitido que esto suceda. Alejandro bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. Valeria continuó. Sé que esto no justifica lo que hiciste, pero entiendo por qué pasó. He estado tan ocupada con Mateo, con el trabajo, con mi propia vida, que olvidé mirarte a ti. Olvidé que también necesitaba ser visto, escuchado, amado. Y ahora estamos aquí. Con un golpe que nos duele a ambos, pero que también nos revela la verdad que habíamos estado ignorando. El silencio llenó la habitación nuevamente, esta vez no como una barrera, sino como un espacio compartido donde ambos podían sentir la magnitud de lo que había sucedido. Alejandro levantó la mirada, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos reflejaron vulnerabilidad genuina, sin máscaras. Sin justificaciones. Valeria, dijo con voz quebrada. He cometido un error terrible. Pero también sé que parte de esto es culpa mía y parte nuestra, de cómo nos hemos dejado arrastrar por la rutina. Y la distancia. Quiero intentarlo de nuevo si tú estás dispuesta. Valeria lo miró, evaluando cada palabra, cada gesto. No sabía qué sería del futuro, no sabía si podrían reconstruir lo que se había roto. Pero algo en su interior le decía que la rabia no era lo que necesitaban ahora. Necesitaban honestidad, aceptación y sobre todo, la voluntad de entenderse de nuevo, no como antes, sino como dos personas que habían aprendido, a través del dolor, la importancia de mirarse mutuamente. Alejandro dijo finalmente. No sé qué nos espera, ni si podremos recuperar todo lo que perdimos. Pero si sé algo, debemos empezar de nuevo a aprender a estar juntos de una manera diferente. No como antes, como pareja que daba por sentado el amor, sino como dos personas que deben redescubrirse paso a paso con paciencia y cuidado. Alejandro asintió, una lágrima rodando por su mejilla. Valeria también sintió como las suyas caían, no de rabia, sino de liberación. Habían recibido un golpe, sí, pero también la oportunidad de reconocer lo que habían descuidado durante años. El primer golpe dolía, pero también era un despertar, un recordatorio de que el amor no es eterno por sí mismo, sino algo que se cultiva, se cuida y se comparte. Esa noche, después de que Mateo se durmiera, Valeria y Alejandro se sentaron juntos, simplemente respirando. Sin hablar demasiado, pero compartiendo un espacio de comprensión y vulnerabilidad. Era un comienzo silencioso, imperfecto, pero necesario. El golpe había abierto una puerta, la posibilidad de volver a encontrarse no como antes, sino como personas que aprendían a ser compañeros de vida conscientes y presentes. Y mientras la lluvia seguía cayendo fuera, Valeria entendió algo profundo. El dolor que sentía no era el final de su historia, sino el inicio de un camino hacia la conciencia, la honestidad y la posibilidad de un amor redescubierto. Los días posteriores al descubrimiento fueron una mezcla de silencio, introspección y emociones encontradas. Valeria se despertaba cada mañana con el corazón pesado, consciente de que el golpe recibido no era solo culpa de Alejandro,
sino también de sus propios descuidos. La rutina que antes había sido un refugio, ahora se le presentaba como una prisión que había alejado a su esposo y erosionado su relación. Se sentaba en la cocina con una taza de café, observando cómo la luz de la mañana atravesaba los cristales, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir la totalidad de sus emociones. La tristeza no estaba acompañada de ira, había una claridad dolorosa pero liberadora. Valeria comenzó a preguntarse cómo había llegado a este punto, cómo había permitido que la distancia creciera sin que ambos lo notaran. Y qué significaba verdaderamente amar y ser amado. Mateo, ajeno a las tensiones adultas, llenaba la casa con su risa y curiosidad, y era precisamente su presencia la que ayudaba a Valeria a mantener el equilibrio mientras procesaba la traición. Cada sonrisa de su hijo le recordaba la importancia de la vida compartida y del amor que aún podía cultivarse, incluso después de años de descuidos. Sin embargo, la reflexión de Valeria no se limitaba a la relación con Alejandro, también se extendía hacia sí misma. Se dio cuenta de que había estado enfocada únicamente en cumplir con responsabilidades externas mientras descuidaba su crecimiento personal y emocional, y con ello, el vínculo con su pareja. Valeria decidió que necesitaba tiempo para pensar, para comprender y para sentir antes de tomar cualquier decisión definitiva. Durante esas jornadas de introspección, escribió en un diario que había empezado meses atrás, aunque rara vez había usado para expresar sus emociones más profundas. Sus páginas comenzaron a llenarse de palabras sinceras, recuerdos de momentos felices con Alejandro, errores cometidos, sentimientos de pérdida y arrepentimiento. Y también deseos de reconciliación y aprendizaje. Cada frase era un acto de autoexploración, un intento de mirar hacia adentro y enfrentar las verdades incómodas que había evitado durante tanto tiempo. En esas reflexiones, Valeria recordó pequeños momentos que había pasado por alto, la manera en que Alejandro siempre preparaba su café exactamente como le gustaba, los fines de semana en que organizaba salidas familiares silenciosamente, las palabras de aliento que le daba antes de reuniones importantes. Todos esos gestos, que antes había considerado insignificantes o automáticos, ahora brillaban con una luz diferente, eran signos de un amor paciente y constante que ella había ignorado. Comprendió que el descuido no solo era su responsabilidad, sino también un reflejo de la desconexión que ambos habían permitido crecer en su relación. Un día, mientras caminaba por el parque con Mateo, Valeria se dio cuenta de que necesitaba hablar con Alejandro, no para recriminar, sino para expresar lo que sentía y abrir un espacio de comunicación sincera. Sentada en un banco bajo un árbol, pensó en las palabras que podrían transmitir tanto dolor como esperanza. Sabía que el proceso de reconstrucción no sería fácil, requeriría tiempo, paciencia y disposición de ambos para enfrentar sus errores y aprender de ellos. Esa noche, después de acostar a Mateo, Valeria se acercó a Alejandro. Sus manos se rozaron al pasar, y por primera vez en semanas, no hubo tensión, solo una conexión tenue pero significativa. Se sentaron frente a frente, con la lámpara baja iluminando la habitación, creando un espacio seguro para la vulnerabilidad. Alejandro, comenzó Valeria, su voz suave pero firme. He pasado mucho tiempo reflexionando sobre todo esto. No puedo negar lo que pasó, ni tampoco pretender que no me duele. Pero también sé que hay cosas que ambos descuidamos, y que parte de este dolor proviene de nuestra desconexión silenciosa. Durante años. Alejandro la miró con atención, sin interrumpir, consciente de la importancia de cada palabra. Valeria continuó. He comprendido que el amor no es algo que simplemente existe. Requiere cuidado, atención, compromiso. Y creo que necesitamos aprender a amarnos de nuevo, no como antes, cuando todo parecía automático, sino como dos personas conscientes de lo que significa estar juntos y elegir hacerlo cada día.
Alejandro asintió lentamente con los ojos brillando de emoción contenida. Sí, dijo. He cometido errores graves, pero también he aprendido que perderte no es una opción. Quiero estar presente, escucharte, apoyarte, aprender a ser un compañero que realmente ve y siente contigo. Valeria sintió que una parte de su corazón, endurecida por la sorpresa y el dolor, comenzaba a suavizarse. La reflexión la había llevado a un lugar donde podía ver la posibilidad de reconstrucción, donde el resentimiento no dominaba cada pensamiento, sino que la claridad y la comprensión ocupaban su lugar. Sabía que el proceso sería lento, lleno de conversaciones difíciles y momentos incómodos, pero también sabía que si ambos estaban dispuestos, podían reaprender el amor. Esta vez con una conciencia más profunda y madura. Durante los días siguientes, Valeria comenzó a tomar acciones concretas para reconectar con Alejandro. Pequeños gestos que antes pasaban inadvertidos se convirtieron en prácticas conscientes: preparar la cena juntos, hablar de sus sentimientos sin juzgar, compartir tiempo de calidad sin distracciones externas, reírse de las pequeñas cosas cotidianas. Cada momento era una oportunidad para reconstruir puentes que habían sido erosionados por años de descuido, y cada gesto fortalecía la sensación de que aún podían redescubrirse. Valeria también se dio cuenta de la importancia de cuidar su propio bienestar emocional. Comenzó a reservar tiempo para sí misma, para reflexionar, para meditar, para reconectar con sus pasiones y deseos individuales. Entendió que solo siendo consciente de sí misma podría estar plenamente presente para Alejandro y Mateo. Esta autoexploración no solo fortalecía su sentido de identidad, sino que también le daba la capacidad de amar de manera más genuina y profunda. Una noche, después de un día especialmente largo, Valeria y Alejandro se sentaron juntos en el sofá, sin hablar demasiado, pero con la simple cercanía de compartir el espacio. La lluvia caía suavemente sobre el tejado, creando un sonido reconfortante y calmante. Valeria tomó la mano de Alejandro y la sostuvo con firmeza, sintiendo que a pesar del dolor reciente, algo nuevo estaba comenzando, un amor reconstruido, consciente y elegido, nacido de la reflexión, la comprensión y el compromiso de ambos. Mientras miraban las luces de la ciudad parpadear a lo lejos, Valeria comprendió una verdad fundamental: amar no es automático, no es dado por sentado, es un proceso continuo, un acto de atención, empatía y dedicación. Y aunque el camino sería largo y lleno de desafíos, estaba dispuesta a recorrerlo, paso a paso, con Alejandro a su lado, aprendiendo a amarse no como antes, sino como dos personas que habían despertado a la importancia de cuidar, escuchar y estar presentes en el amor. El otoño avanzaba lentamente, tiñendo las calles de Madrid con tonos cálidos de naranja, rojo y marrón. Valeria había comenzado a notar cambios en sí misma y en Alejandro. No eran transformaciones inmediatas ni milagrosas, sino pequeñas señales de que ambos estaban dispuestos a reconstruir su relación, a reaprender el amor que alguna vez parecía perdido. Cada mañana, cuando despertaba, Valeria sentía que podía mirar a Alejandro sin temor ni resentimiento. Incluso las pequeñas discusiones cotidianas ya no parecían montañas imposibles de escalar. Ahora eran oportunidades para comprender, para escuchar, para practicar la paciencia y la empatía. Valeria había aprendido que el reencuentro no consistía en ignorar lo que había sucedido, sino en aceptar la realidad, responsabilizarse de los errores propios y elegir avanzar juntos. Una tarde, decidieron salir a caminar por el parque donde solían pasear con Mateo cuando él era más pequeño. La brisa fresca les acariciaba el rostro mientras sostenían las manos con un gesto que parecía sencillo pero que para ellos era simbólico, un pacto silencioso de presencia y atención mutua. Mateo corría adelante riendo y señalando hojas que caían al suelo, ajeno a la tensión del pasado. Valeria miró a Alejandro y por primera vez en mucho tiempo, vio en él no solo al esposo que había herido y sido herido,
sino al compañero con quien quería caminar por la vida, paso a paso. Es extraño, ¿verdad?, dijo Alejandro mientras recogía una hoja amarilla y la mostraba a Valeria. Después de todo lo que pasó, estamos aquí, caminando, hablando como si pudiéramos empezar de nuevo. Valeria sonrió, sintiendo una mezcla de alegría y nostalgia. Sí, extraño, pero también liberador. Siento que estamos construyendo algo diferente, algo que realmente importa. No es solo el amor, Alejandro, es el compromiso de estar presentes el uno para el otro. A medida que caminaban compartieron recuerdos de su vida juntos, aquellos momentos simples que antes habían pasado por alto, tardes en la terraza viendo llover, conversaciones sin prisa sobre libros y películas, risas compartidas durante los juegos de Mateo. Cada recuerdo funcionaba como un ladrillo en la reconstrucción de su vínculo, y cada gesto de atención consciente era un puente hacia el futuro. Al regresar a casa, Valeria propuso algo que había estado pensando durante días. Alejandro, quiero que cenemos juntos esta noche sin distracciones, sin teléfonos, solo nosotros dos y Mateo. Quiero que sea un espacio donde podamos hablar, escucharnos y disfrutar de estar juntos. Alejandro aceptó con una sonrisa sincera, y esa noche prepararon la cena como un equipo. Valeria picaba verduras mientras Alejandro cocinaba la proteína principal. No había prisas, no había tensión. Solo colaboración y disfrute mutuo. Mateo, curioso y alegre, ayudaba a poner los platos sobre la mesa, y la escena era de una calidez que hacía tiempo no sentían. Durante la cena, Valeria tomó la iniciativa de hablar sobre sus emociones más recientes. He estado reflexionando mucho sobre nosotros, sobre lo que perdimos y lo que aún podemos construir. Quiero que sepas que estoy aprendiendo a escucharte, a sentirte y a no dar por sentado que todo está bien solo porque no hay conflicto. Alejandro asintió con los ojos brillando de emoción y gratitud. Y yo estoy aprendiendo a expresarme mejor, a no esperar que leas mi mente, a compartir lo que siento en lugar de guardarlo para mí mismo. Esto que estamos haciendo ahora, Valeria, es como redescubrirnos. Pasaron horas hablando, compartiendo pensamientos, miedos y esperanzas. No era una conversación perfecta, a veces tropezaban con palabras, otras veces el silencio se interponía, pero era un silencio cómodo, cargado de presencia y comprensión. Cada intercambio fortalecía la sensación de conexión, y cada gesto de atención consciente cultivaba la confianza y el afecto que habían perdido durante años. Al día siguiente Valeria decidió dar un paso más. Preparó una sorpresa para Alejandro, un pequeño cuaderno con recuerdos compartidos, fotos, anotaciones de momentos especiales y mensajes sinceros de gratitud y amor. Cuando se lo entregó, Alejandro se emocionó hasta las lágrimas. Valeria, esto es maravilloso. No solo es un recuerdo, es un recordatorio de que aún podemos construir algo hermoso juntos. A partir de ese día, comenzaron a establecer rituales pequeños pero significativos, un paseo diario por el parque, cenas sin distracciones, charlas nocturnas sobre sus emociones. Y momentos dedicados a Mateo donde podían compartir alegría y cuidado sin preocupaciones externas. Cada gesto, cada detalle, era una práctica consciente de amor y presencia, y con ello los muros que habían crecido entre ellos comenzaron a desmoronarse. Valeria también aprendió a cuidar su propia emocionalidad. Comenzó a meditar, escribir sobre sus sentimientos, y reflexionar sobre cómo sus acciones afectaban a Alejandro y a Mateo. Comprendió que solo siendo consciente de sí misma podía ofrecer amor auténtico y consistente. Alejandro, por su parte, se volvió más abierto y vulnerable, compartiendo sus pensamientos sin miedo a ser juzgado, y apreciando cada acto de atención y cuidado de Valeria. Meses después, mientras la primavera comenzaba a asomarse con flores
Tímidas y días más largos, Valeria y Alejandro se sentaron en el balcón de su casa, observando la ciudad despertar. Mateo jugaba en el salón, feliz y despreocupado. Valeria tomó la mano de Alejandro. Y él la sostuvo con firmeza y ternura. «Sabes», dijo Valeria, «nunca pensé que podríamos llegar hasta aquí después de todo lo que pasó. Pero lo hicimos. Y siento que lo que estamos construyendo ahora es más real, más profundo, más nuestro que nunca». Alejandro sonrió sintiendo la verdad en sus palabras. Sí, aprendimos a no dar por sentado nada, a estar presentes, a elegirnos cada día. Y eso, Valeria, eso es lo que hace que todo valga la pena. El reencuentro no fue un regreso al pasado, sino una construcción consciente del presente y del futuro. Era un amor elegido, nutrido con reflexión, cuidado y compromiso. Valeria comprendió que amar y ser amado requería esfuerzo, atención y humildad, pero que el resultado valía cada lágrima, cada reflexión y cada gesto de dedicación. Esa noche, mientras las luces de Madrid brillaban a lo lejos, Valeria y Alejandro se abrazaron, no solo como esposos, sino como dos personas que habían aprendido a ser compañeros conscientes, presentes y atentos. Habían pasado por la traición, la tristeza y la reflexión, y habían emergido más fuertes, más conectados y más capaces de amar de manera auténtica y profunda. El reencuentro no era un final, sino un nuevo comienzo, un viaje compartido donde cada paso estaba lleno de intención, cada palabra de cuidado, y cada gesto de amor era una elección consciente de estar juntos, aprendiendo y creciendo día tras día. La primavera ya se había asentado en Madrid. Los árboles estaban cubiertos de hojas verdes, las flores coloreaban los parques y las calles estaban llenas de luz y movimiento. Para Valeria y Alejandro esta estación no solo traía belleza a la ciudad, sino también una sensación de renovación que resonaba profundamente en su vida y en su relación. Lo que una vez había sido dolor y distancia se había transformado en comprensión, compromiso y una manera nueva de estar juntos. El renacimiento no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, paciente y consciente. Cada conversación, cada gesto de atención, cada pequeña decisión de estar presente se convirtió en un ladrillo para reconstruir su vínculo. Valeria y Alejandro aprendieron a escuchar de verdad, a compartir emociones sin miedo y a celebrar tanto los logros como los errores, conscientes de que la perfección no era necesaria para amar. Un sábado por la mañana, decidieron pasar el día juntos. Como familia, sin teléfonos ni interrupciones externas. Mateo estaba emocionado, saltando de un pie a otro mientras preparaban su mochila para ir al parque. Valeria observó a Alejandro ayudar a su hijo a abrocharse la chaqueta, y en ese instante sintió una mezcla de gratitud y amor profundo. Cada pequeño momento compartido se sentía extraordinario, porque ahora eran conscientes de su valor y de la fragilidad de la felicidad cuando no se cuida. Al llegar al parque caminaron entre senderos cubiertos de flores y árboles en flor. Valeria y Alejandro conversaban sin prisas, compartiendo pensamientos, sueños y recuerdos. No había tensiones del pasado, ni reproches, solo la presencia mutua y la alegría de estar juntos. Mateo corría adelante, descubriendo cada rincón del parque y sus risas llenaban el aire con una sensación de vida y plenitud. Valeria se sentó en un banco observando a su familia, y respiró hondo. Sintió como su corazón, antes herido y confundido, ahora latía con paz y esperanza. Alejandro se sentó a su lado, tomando su mano y entrelazando los dedos con suavidad. ¿Sabes, Valeria?, dijo Alejandro, su voz cálida y tranquila. Nunca pensé que podríamos llegar hasta aquí, tan conscientes, tan presentes. Es como si hubiéramos renacido juntos. Valeria sonrió sintiendo un nudo de emoción en la garganta. Sí, hemos aprendido a no dar nada por
sentado, a valorarnos de verdad. Cada gesto, cada palabra, cada momento que compartimos ahora es un regalo. Decidieron hacer un picnic en el césped, sacando sándwiches, frutas y jugo. Mientras comían, Mateo les contaba historias inventadas, llenas de aventuras y humor, y Valeria y Alejandro reían juntos, disfrutando de la ligereza y la espontaneidad que tanto habían extrañado. La sensación de familia unida y feliz era tangible, y ambos comprendieron que ese renacimiento no era solo un retorno al amor, sino una transformación profunda de su manera de estar juntos y de relacionarse. Después del picnic, se dirigieron a un pequeño café cercano para tomar un café y un postre. Sentados frente a frente sin distracciones, Alejandro tomó la mano de Valeria y le dijo: Valeria, quiero agradecerte. Gracias por tu paciencia, por tu comprensión, por tu voluntad de reconstruir esto conmigo. Prometo que seguiré aprendiendo, creciendo y eligiéndote cada día. Valeria sintió lágrimas rodar por sus mejillas, pero esta vez no eran de tristeza, sino de gratitud y plenitud. Alejandro, gracias a ti también. Gracias por tu honestidad, por tu esfuerzo. Por tu amor consciente. Ahora sabemos que el amor no es automático, es algo que se cultiva, y estoy dispuesta a cultivarlo contigo siempre. Esa noche, de regreso a casa, Mateo se durmió temprano. Y Valeria y Alejandro se sentaron en el balcón. La ciudad brillaba bajo un cielo estrellado, y la brisa fresca traía aromas de flores y tierra húmeda. El silencio entre ellos no era vacío. Era un silencio lleno de confianza, intimidad y seguridad. «¿Sabes, Alejandro?», dijo Valeria después de un momento. «Me doy cuenta de que esto, nuestro renacimiento, no es solo una oportunidad para nosotros. Es un ejemplo para Mateo de cómo se puede aprender del error, cómo se puede sanar, y cómo se puede amar de manera consciente y auténtica». Alejandro asintió, abrazándola con ternura. Exactamente. Queremos que Mateo crezca viendo que el amor verdadero requiere esfuerzo, paciencia y respeto mutuo. Que entienda que las dificultades no son el fin, sino oportunidades para crecer y reconectarse. A partir de ese momento, Valeria y Alejandro establecieron nuevas rutinas que fortalecían su vínculo. Reservaban tiempo cada semana para hablar sin distracciones, compartían hobbies y actividades juntos, y nunca dejaban pasar un día sin expresar gratitud o cariño de manera consciente. Cada acción, por pequeña que fuera, reforzaba su conexión y su compromiso mutuo. Con el tiempo, Valeria notó cambios profundos en sí misma. Se sentía más segura, más presente y más capaz de disfrutar los momentos simples. Comprendió que el amor no era solo recibir, sino dar atención, cuidado y respeto de manera constante. Alejandro también experimentó un cambio, su vulnerabilidad ya no le parecía un riesgo, sino una fuerza que fortalecía la relación. Ambos habían aprendido que el amor consciente requería aceptación, esfuerzo y la disposición a crecer juntos. En un día especialmente soleado, decidieron celebrar su renacimiento con un paseo en bote por el río Manzanares. Mateo gritaba de emoción mientras Alejandro remaba, y Valeria reía con alegría genuina, sintiendo que cada instante de ese día era un regalo. Mirando a Alejandro, comprendió que el amor que compartían ahora era más fuerte y profundo que antes. Habían pasado por la traición, la tristeza y la reflexión, y habían emergido más unidos, más conscientes y más capaces de amar de manera auténtica. Esa noche, mientras la ciudad dormía y las luces parpadeaban a lo lejos, Valeria y Alejandro se abrazaron en silencio, sintiendo la plenitud de su renacimiento. No era un final, sino un comienzo eterno, un viaje compartido donde cada paso estaba lleno de intención, cada gesto de cuidado era un acto de amor consciente, y cada día era una oportunidad para elegir amarse de nuevo. Valeria cerró los ojos, respirando profundamente y pensó: hemos renacido.
No somos los mismos que éramos antes, y eso es lo que hace que esto sea real, profundo y duradero. Hemos aprendido a amar de verdad, y eso es el regalo más grande que podríamos recibir. Alejandro, sintiendo la misma emoción, la abrazó más fuerte sabiendo que juntos podían enfrentar cualquier desafío porque ahora su amor era consciente, elegido y plenamente compartido. El renacimiento de Valeria y Alejandro no era solo su historia, era la prueba de que el amor puede sobrevivir a los errores, a la distancia y al dolor, siempre que haya voluntad, honestidad y dedicación. Y mientras el viento nocturno acariciaba la ciudad, ambos supieron que pase lo que pase, habían aprendido a amarse de una manera que jamás olvidarían, con conciencia, ternura y compromiso eterno. El verano comenzaba a asomarse sobre Madrid, llenando las calles de luz, calor y energía renovada. Para Valeria y Alejandro esta estación representaba más que solo el cambio de clima, era un símbolo de la etapa en la que habían entrado, un tiempo de crecimiento, consolidación y construcción. Consciente de su futuro juntos. El amor que habían redescubierto y cultivado durante meses de reflexión y dedicación ya no era frágil, se había fortalecido, y ambos comprendían que la verdadera prueba consistía en mantenerlo vivo día tras día. Cada mañana la rutina había adquirido un ritmo distinto. Ya no eran días llenos de tareas automáticas y desconexión, cada acción tenía un propósito consciente. Valeria se despertaba temprano para preparar el desayuno, pero esta vez lo hacía disfrutando del proceso y de la compañía de Alejandro. Él, a su vez, compartía momentos de conversación ligera antes de comenzar el trabajo, escuchando activamente y expresando interés genuino por lo que ella sentía y pensaba. La comunicación fluida se había convertido en el pilar central de su relación y con ella, la confianza crecía a pasos agigantados. Una mañana Valeria y Alejandro se encontraron en la terraza de su hogar, contemplando la ciudad que despertaba lentamente. Mateo jugaba en el salón, mientras la luz del sol iluminaba los objetos cotidianos con un brillo cálido y acogedor. Alejandro tomó la mano de Valeria, y ella sintió una oleada de gratitud por todo lo que habían superado. Valeria, dijo Alejandro con un tono suave pero firme, cada día me doy cuenta de cuánto hemos crecido, tanto individualmente como juntos. Este renacimiento que vivimos no es solo una oportunidad, es nuestra elección consciente de construir algo sólido y duradero. Valeria asintió conmovida. Sí, Alejandro. Y quiero que nuestro futuro se base en esto, atención. Respeto y amor consciente. No podemos permitirnos caer en viejos patrones. Hemos aprendido demasiado para olvidar lo que importa realmente. Decidieron que era el momento de proyectarse hacia el futuro, no solo como pareja, sino también como familia. Comenzaron a planear actividades conjuntas que fortalecieran su vínculo y la relación con Mateo, viajes cortos los fines de semana. Tardes de lectura y juegos y proyectos creativos que pudieran compartir. Cada iniciativa era un acto de cuidado y presencia, una manifestación tangible del compromiso que habían asumido consigo mismos y con el otro. En una tarde especialmente luminosa, Valeria propuso un proyecto que había estado pensando durante semanas, crear un espacio en casa para el crecimiento personal y creativo de cada uno. Alejandro dijo: quiero que tengamos un lugar donde podamos expresarnos, trabajar en nuestras pasiones y también compartir ideas. Que sea un espacio donde Mateo vea que la creatividad, el aprendizaje y la curiosidad son parte de la vida familiar. Alejandro aceptó con entusiasmo. Pasaron días reorganizando la casa, instalando estanterías para libros, creando un rincón de arte para Mateo y habilitando un espacio donde cada uno pudiera dedicarse a sus proyectos personales. La planificación y ejecución de este proyecto se convirtieron en un símbolo de su colaboración y respeto mutuo.
Valeria notó que mientras trabajaban juntos, sus miradas se cruzaban con complicidad y una conexión profunda que iba más allá de las palabras. Durante las semanas siguientes, Valeria retomó algunas actividades que había dejado de lado debido al ritmo de la vida familiar y laboral. Empezó a asistir a un taller de escritura, mientras Alejandro se sumergía en cursos de fotografía. Mateo, por su parte, disfrutaba de las tardes de dibujo y juego creativo. Lo que antes podría haber sido tiempo fragmentado y desconectado ahora se transformaba en momentos de enriquecimiento personal y familiar, fortaleciendo la sensación de unidad y crecimiento compartido. Una noche, después de una jornada llena de actividades, Valeria y Alejandro se sentaron en el balcón, mirando cómo la ciudad se iluminaba bajo el cielo estrellado. Alejandro, dijo Valeria, rompiendo el silencio, siento que estamos construyendo algo que va más allá de nuestra relación. Estamos formando un hogar consciente, donde cada acción tiene intención y cada momento se valora. Este es nuestro futuro, y me siento agradecida de recorrerlo contigo. Alejandro tomó sus manos con ternura. Valeria, yo también lo siento. Hemos aprendido a elegirnos cada día, y eso hace que cada gesto, cada palabra y cada decisión tenga significado. No somos perfectos, pero somos conscientes. Y eso nos hace más fuertes y más capaces de amar. Con el paso del tiempo comenzaron a enfrentar desafíos que surgían de manera natural en la vida cotidiana, responsabilidades laborales, pequeñas tensiones en la crianza de Mateo, imprevistos domésticos. Sin embargo, la diferencia ahora era que los enfrentaban juntos, comunicándose abierta y honestamente sin permitir que los problemas erosionaran su vínculo. Cada dificultad se convirtió en una oportunidad para practicar paciencia, comprensión y resiliencia. Valeria también notó cómo su percepción del amor había cambiado. Ya no se trataba solo de romance o pasión, sino de compromiso, respeto y crecimiento mutuo. Comprendió que el amor verdadero incluía la capacidad de apoyarse, aprender y evolucionar juntos, sin esperar que la otra persona llenara vacíos emocionales automáticamente. Alejandro, por su parte, apreciaba la conciencia y sensibilidad de Valeria, su capacidad de expresar emociones y de establecer límites de manera respetuosa, fortaleciendo así la intimidad emocional entre ambos. Un fin de semana, decidieron hacer una escapada a la sierra para celebrar su renacimiento y proyectarse hacia el futuro. Montaron una pequeña carpa, cocinaron juntos y disfrutaron de caminatas por senderos naturales. Durante la caminata, Valeria tomó la mano de Alejandro y dijo, este lugar, este momento me recuerda que nuestro amor puede ser como la naturaleza, necesita cuidado, tiempo y atención para crecer, pero cuando se cultiva bien, florece con fuerza y belleza. Alejandro asintió, conmovido. Exactamente. Y me siento afortunado de poder recorrer este camino contigo, aprendiendo y creciendo juntos. Nuestro futuro no está escrito, pero lo construiremos cada día con nuestras decisiones y nuestro amor consciente. Mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, Valeria y Alejandro se sentaron frente a un lago, escuchando el murmullo del agua y el canto de los pájaros. Mateo corría y reía, descubriendo la naturaleza con curiosidad y alegría. Valeria se recostó junto a Alejandro, sintiendo la plenitud de ese momento y la certeza de que, pase lo que pase, habían aprendido a enfrentar la vida juntos, con amor, respeto y consciencia. Al regresar a casa, la familia se sintió más unida que nunca. Valeria y Alejandro habían comprendido que el renacimiento no era solo un proceso de reconciliación, sino una transformación profunda en la manera de amar y vivir. Habían aprendido a valorar cada momento, a cultivar la presencia, y a construir un futuro basado en la intención, la paciencia y el compromiso mutuo. Esa noche, antes de dormir, Valeria escribió en su diario, hoy sé que hemos encontrado nuestro verdadero camino. No es un camino fácil ni
exento de desafíos, pero es nuestro, elegido con conciencia y amor. Alejandro y yo hemos renacido, y juntos construiremos un futuro lleno de comprensión, ternura y crecimiento. Alejandro. Leyendo estas palabras, la abrazó desde atrás y susurró: sí, Valeria. Hacia el futuro juntos con amor consciente y compromiso. Ese es nuestro renacimiento y será eterno. El verano continuó, llenando sus días de luz, calor y posibilidades. Cada paso que daban juntos reforzaba la idea de que el amor no es solo sentimiento, es acción, presencia y dedicación diaria. Valeria y Alejandro habían aprendido que incluso después del dolor y la traición, era posible reconstruir, aprender y proyectarse hacia un futuro lleno de esperanza, conexión y amor auténtico. El otoño volvía a teñir Madrid de tonos cálidos y acogedores. La ciudad parecía respirar junto con Valeria y Alejandro, quienes sentían que cada estación reflejaba el ciclo de su propio renacimiento, el paso del dolor a la reflexión, de la reconciliación a la consolidación, y ahora, hacia un compromiso renovado. La relación que habían reconstruido se había transformado en algo más profundo que el romance pasajero. Era un amor consciente e intencional, basado en la confianza, la atención y la presencia mutua. Valeria despertó una mañana con una sensación de serenidad que hacía tiempo no experimentaba. Observó a Alejandro preparar café en la cocina, moviéndose con una calma que reflejaba su nueva actitud ante la vida. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, y Mateo jugaba cerca de la mesa. Con bloques de construcción, riendo y creando mundos imaginarios. Valeria sonrió al ver la escena, la armonía cotidiana, la rutina llena de conciencia y cuidado, era un logro que ambos habían construido con paciencia y dedicación. Buenos días, amor, dijo Alejandro girándose para mirarla. Hoy siento que podemos enfrentar cualquier cosa juntos. Valeria se acercó y le dio un beso en la mejilla. Sí, Alejandro. Hemos aprendido tanto, y aún nos queda mucho por crecer. Pero ahora siento que lo haremos de la mano, con compromiso y respeto. Ese día, decidieron dedicar tiempo a un proyecto que habían postergado durante años, reorganizar la casa para que reflejara no solo funcionalidad, sino también el espíritu de su familia y su amor consciente. Valeria sugirió que cada miembro aportara ideas, Mateo eligió colores y decoraciones para su espacio creativo, Alejandro propuso soluciones prácticas para la organización, y Valeria buscó la armonía estética y emocional en cada detalle. Mientras trabajaban, Valeria reflexionaba sobre cómo su perspectiva había cambiado. Antes había vivido consumida por las responsabilidades laborales y familiares sin darse cuenta de que descuidaba la relación con Alejandro. Ahora entendía que cuidar del amor requería la misma atención que cuidar de un proyecto importante, planificación, dedicación y pequeñas acciones diarias. Alejandro, por su parte, notó que podía expresarse más abiertamente, compartir sus emociones y expectativas sin miedo a ser juzgado. La comunicación se había vuelto un lenguaje de colaboración y comprensión, en lugar de reproche y distancia. Tras finalizar la reorganización, se sentaron juntos en el salón, admirando el resultado. Cada rincón reflejaba no solo estética, sino también la historia de su reconstrucción, colores elegidos con cuidado, objetos personales que evocaban recuerdos felices, y espacios que invitaban al diálogo y la creatividad. Mateo se acercó y abrazó a ambos. Y Valeria sintió un nudo de emoción en la garganta. La familia, tal como la habían imaginado y trabajado, estaba tomando forma. Es increíble cómo todo puede cambiar cuando nos comprometemos de verdad, dijo Alejandro, tomando la mano de Valeria. No solo cambiamos nuestro hogar, sino también nuestra manera de vivir y de relacionarnos. Valeria asintió con una sonrisa cálida. Sí, y este compromiso no es solo con nuestro hogar o nuestra relación, sino con nosotros mismos y con Mateo.
Queremos enseñarle que el amor requiere esfuerzo, paciencia y dedicación. Y que incluso después de los errores, se puede construir algo fuerte y hermoso. Esa tarde decidieron dar un paseo por el parque cercano, donde habían compartido tantas conversaciones importantes y momentos de reflexión. Mateo corría delante de ellos disfrutando de la libertad y la naturaleza, mientras Valeria y Alejandro caminaban tomados de la mano, intercambiando miradas llenas de complicidad y ternura. Cada gesto pequeño, una sonrisa, un roce de manos, una palabra de aliento, era una reafirmación silenciosa de su compromiso mutuo. Al llegar a un banco bajo un roble, se sentaron y comenzaron a hablar sobre sus sueños a largo plazo. Valeria expresó su deseo de que la familia continuara creciendo en armonía, que sus hijos aprendieran a amar y a respetar desde la conciencia y la comprensión, y que ellos mismos siguieran cultivando su relación con atención y dedicación. Alejandro compartió su visión de un hogar lleno de creatividad, apoyo y libertad para cada miembro, donde el aprendizaje y la expresión personal fueran tan importantes como el amor y la comunicación. Creo que nuestro desafío no termina aquí, dijo Alejandro. Cada día será una oportunidad para renovar nuestro compromiso, para cuidarnos y aprender a amarnos mejor. No podemos dar por sentado nada, porque lo que tenemos es valioso y requiere esfuerzo constante. Valeria asintió, sintiendo la verdad en sus palabras. Sí, Alejandro. Y estoy dispuesta a elegirnos cada día, a estar presente y a trabajar juntos para que nuestro amor sea consciente, sólido y duradero. Durante las semanas siguientes incorporaron rituales que fortalecían su relación y su compromiso. Cada noche compartían un momento de reflexión, conversando sobre sus emociones, agradeciendo los logros del día y apoyándose en las dificultades. Reservaban tiempo para proyectos creativos conjuntos, actividades familiares y citas de pareja, asegurándose de que la conexión emocional y la intimidad se mantuvieran fuertes. Cada gesto, por pequeño que fuera, se convirtió en un acto de amor y presencia consciente. Un fin de semana, Valeria propuso celebrar su compromiso renovado con una escapada a la sierra. Montaron una pequeña carpa, cocinaron juntos y disfrutaron de caminatas por senderos naturales, respirando aire fresco y contemplando la belleza del paisaje. Durante la caminata, Valeria tomó la mano de Alejandro y le dijo: «Este viaje me recuerda que nuestro amor es como esta naturaleza, necesita cuidado, atención y paciencia para florecer, y cuando se cultiva con intención, puede ser fuerte y duradero». Alejandro asintió conmovido. Exactamente. Y me siento afortunado de recorrer este camino contigo, de construir un futuro basado en el amor consciente y el compromiso mutuo. Mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, se sentaron junto a un lago tranquilo, observando cómo el reflejo del cielo iluminaba el agua. Mateo corría y jugaba, descubriendo la naturaleza con alegría, y Valeria comprendió que su compromiso no solo fortalecía la relación con Alejandro, sino también con su hijo. Cada decisión, cada gesto y cada momento compartido enseñaba a Mateo la importancia del amor responsable, la empatía y la dedicación. Al regresar a casa, la familia estaba unida y llena de energía positiva. Valeria y Alejandro entendieron que su compromiso era un proceso continuo, que requería atención diaria y la disposición a crecer juntos. Habían aprendido que el amor consciente no es automático, es una práctica diaria de respeto, cuidado y dedicación. Esa noche, antes de dormir, Valeria escribió en su diario: «Hoy reafirmamos nuestro compromiso. Hemos aprendido que el amor verdadero se construye con atención, respeto y presencia diaria. Nuestro futuro está lleno de posibilidades, y lo recorreremos juntos, eligiéndonos cada día con conciencia y dedicación». Alejandro, leyendo estas palabras, la abrazó y susurró: «Sí, Valeria.
Juntos, con amor consciente y compromiso renovado, construiremos un futuro sólido, lleno de crecimiento, ternura y alegría compartida. El otoño avanzaba, y con él la certeza de que Valeria y Alejandro habían transformado su amor, de la fragilidad a la solidez, del dolor a la comprensión, y de la distancia a un compromiso profundo y consciente. Su relación ya no dependía solo del sentimiento, dependía de la intención, de la presencia y de la elección diaria de amarse y cuidarse mutuamente. Y mientras la brisa nocturna acariciaba la ciudad, Valeria y Alejandro supieron que pase lo que pase, habían aprendido a construir juntos un futuro donde el amor, la confianza y la dedicación serían siempre la base de su vida compartida. El invierno se acercaba lentamente a Madrid, tiñendo la ciudad con tonos grises y una luz suave y difusa que parecía envolver cada rincón en calma. Para Valeria y Alejandro, esta estación representaba la consolidación de todo lo que habían reconstruido, un amor consciente, profundo y sostenible, que ahora se reflejaba en cada gesto cotidiano y en cada decisión compartida. La plenitud y la armonía no eran solo palabras, sino una realidad palpable en su hogar y en la relación que habían cultivado con paciencia y dedicación. El día comenzaba con un aire tranquilo. Valeria preparaba el desayuno mientras escuchaba a Mateo reír jugando con sus bloques, y Alejandro, recién levantado, la ayudaba a poner la mesa. La rutina antes una cadena de obligaciones y prisas. Ahora se había transformado en momentos de conexión y disfrute. Cada acción, desde preparar una taza de café hasta atender a Mateo, era un acto consciente de cuidado y presencia. «Buenos días. Mi amor», dijo Alejandro acercándose a Valeria con una sonrisa. «Hoy siento que todo está en su lugar, que hemos encontrado un equilibrio que nos hace fuertes y felices». Valeria respondió con un beso suave. «Sí, Alejandro. Hemos aprendido a elegirnos cada día, y eso hace que cada momento juntos sea significativo y lleno de amor». Ese día decidieron dedicar tiempo a un proyecto que los unía como familia, crear un álbum de recuerdos con fotos, anotaciones y recuerdos de cada etapa que habían vivido juntos. Mateo estaba emocionado, señalando fotos antiguas y comentando sobre sus aventuras. Mientras Valeria y Alejandro compartían anécdotas y reflexiones sobre los aprendizajes y cambios que habían experimentado. Cada página del álbum reflejaba no solo recuerdos felices, sino también los desafíos superados y la manera en que el amor consciente los había transformado. Mientras colocaban las fotos, Valeria reflexionaba sobre cómo su percepción del amor y la vida había cambiado. Antes se había centrado únicamente en su hijo y en el trabajo, descuidando la relación con Alejandro y dejando que la rutina los separara. Ahora comprendía que el amor requiere atención diaria, compromiso y voluntad de crecer juntos. Alejandro, por su parte, había aprendido a expresar sus emociones, a ser vulnerable y a comunicarse de manera abierta, fortaleciendo la conexión emocional entre ellos. Al terminar el álbum, se sentaron juntos en el sofá, admirando el resultado. Cada página era un testimonio de su viaje, desde la confusión y el dolor inicial, pasando por la reconciliación y la reconstrucción, hasta el amor consciente y la plenitud que ahora experimentaban. Mateo, viendo la emoción de sus padres, los abrazó, y Valeria sintió una oleada de gratitud y felicidad que le llenó el corazón. «Nuestro amor ha evolucionado», dijo Alejandro tomando la mano de Valeria. «Ya no es solo un sentimiento, es una decisión, una práctica diaria. Un compromiso que nos une y nos fortalece». Valeria asintió conmovida. «Sí, es maravilloso ver cómo también hemos enseñado a Mateo a valorar el amor, la paciencia y la dedicación. Nuestro hogar refleja ahora armonía, respeto y cuidado mutuo». Esa tarde decidieron dar un paseo por la ciudad, disfrutando de la luz invernal y de la tranquilidad que ofrecían las calles menos concurridas. Mateo corría delante de ellos, explorando cada rincón, mientras Valeria y Alejandro caminaban tomados de la mano,
intercambiando miradas llenas de comprensión y complicidad. Cada gesto pequeño, desde un roce de manos hasta una sonrisa compartida, era un acto de reafirmación de su amor y de la armonía que habían construido. Durante el paseo, recordaron juntos los momentos difíciles, la traición, las discusiones y los periodos de distancia emocional. Pero lejos de sentir resentimiento, ambos los miraban con gratitud, reconociendo que cada desafío los había enseñado algo valioso y los había acercado más como pareja. Comprendieron que la plenitud no se alcanza evitando los problemas, sino enfrentándolos juntos, aprendiendo y creciendo con cada experiencia. Al regresar a casa, Valeria propuso una actividad que simbolizaba la armonía de su familia: cocinar juntos la cena, involucrando a Mateo en cada paso. Prepararon una receta tradicional, riendo, compartiendo tareas y disfrutando de la colaboración. La cocina se convirtió en un espacio de aprendizaje, diversión y conexión, donde cada gesto reflejaba el amor y la atención mutua. Después de la cena, se sentaron junto a la chimenea, con Mateo escuchando cuentos antes de dormir. Valeria y Alejandro compartieron una conversación profunda sobre sus sueños futuros. No solo como pareja sino también como individuos. Hablaron de viajes, proyectos personales, metas profesionales y aspiraciones familiares, conscientes de que su amor era ahora un soporte sólido que les permitía crecer y explorar nuevas oportunidades sin miedo ni incertidumbre. Estoy agradecido por todo lo que hemos vivido, dijo Alejandro. Cada experiencia, incluso las más dolorosas, nos ha enseñado a amarnos de manera consciente y profunda. Hoy podemos mirar al futuro con esperanza y seguridad. Valeria sonrió sintiendo la verdad en sus palabras. Sí, Alejandro. Hemos encontrado plenitud y armonía, y sé que juntos podremos enfrentar cualquier desafío, apoyándonos y aprendiendo siempre. Nuestro amor es nuestra fuerza, y nuestra familia es nuestro mayor logro. Esa noche, mientras Mateo dormía plácidamente, Valeria y Alejandro se sentaron en el balcón, observando las luces de la ciudad y respirando el aire frío del invierno. El silencio entre ellos no era vacío, sino lleno de confianza, respeto y amor. Comprendieron que la verdadera plenitud no provenía de la ausencia de problemas, sino de la capacidad de enfrentarlos juntos con paciencia, comprensión y compromiso. Valeria escribió en su diario: hoy siento que hemos alcanzado un nivel de plenitud que nunca creí posible. Nuestro amor, nuestra familia y nuestra vida juntos son el resultado de la dedicación, la honestidad y la presencia consciente. Hemos aprendido a amar de manera auténtica, y esa armonía nos acompañará siempre. Alejandro, leyendo estas palabras, la abrazó con ternura. Sí, Valeria. Hemos encontrado nuestro lugar en el mundo, juntos, con amor, respeto y armonía. Cada día será una oportunidad para seguir creciendo y eligiéndonos mutuamente. El invierno continuó, trayendo consigo días tranquilos y noches acogedoras. Valeria y Alejandro supieron que la plenitud y la armonía no eran un estado temporal, sino un compromiso constante. Cada gesto, cada palabra y cada decisión reflejaba su dedicación mutua y su amor consciente. Mateo crecía rodeado de un entorno seguro, lleno de ejemplos de respeto, cuidado y afecto. Aprendiendo que la verdadera felicidad se construye con atención, esfuerzo y amor compartido. Y mientras las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, Valeria y Alejandro comprendieron que, a pesar de los desafíos del pasado, habían alcanzado un equilibrio profundo. Su relación no solo sobrevivió a la traición y al dolor, sino que se transformó en un vínculo sólido, lleno de intención, alegría y plenitud. El amor consciente que habían cultivado se convirtió en la base de su vida, y la armonía que habían creado dentro y fuera de su hogar sería su guía eterna, iluminando cada paso del futuro que recorrerían juntos. La primavera volvía a Madrid con un aire fresco, cargado de aromas florales y de promesas de nuevos comienzos.
Para Valeria y Alejandro, esta estación no solo marcaba el cambio de clima, sino también la continuación de su viaje personal y familiar, un tiempo de consolidación y expansión, donde el amor consciente se entrelazaba con la libertad individual. Y la armonía se manifestaba en cada aspecto de su vida cotidiana. Desde temprano, la casa estaba llena de actividad. Mateo exploraba el jardín, plantando flores junto a Valeria, mientras Alejandro preparaba desayuno con dedicación, supervisando cada detalle para que todo estuviera perfecto. La rutina, lejos de ser monótona, se había convertido en un ritual de conexión y presencia. Cada gesto, desde una sonrisa hasta una palabra de apoyo, reflejaba la conciencia y el cuidado que ambos habían aprendido a practicar diariamente. «Buenos días, mi amor», dijo Alejandro mientras se acercaba a Valeria, que regaba las plantas. «Hoy siento que nuestras raíces se fortalecen y nuestras alas se expanden. Podemos crecer como individuos sin perder la conexión que nos une». Valeria sonrió, sintiendo la verdad en sus palabras. «Sí, Alejandro. Hemos aprendido que el amor verdadero no ata, sino que da libertad. Podemos apoyarnos, crecer y volar juntos sin miedo a perdernos. Porque nuestra conexión es más fuerte que cualquier distancia o desafío». Ese día, decidieron dedicar tiempo a un proyecto que reflejara esta filosofía, crear un espacio en casa donde cada miembro de la familia pudiera desarrollarse y expresarse libremente. Valeria propuso un rincón de lectura y creatividad para Mateo, donde pudiera explorar historias y actividades artísticas. Alejandro sugirió un área de meditación y trabajo personal, para que ambos tuvieran un lugar de introspección y aprendizaje continuo. Mateo, emocionado, eligió colores y decoraciones para su espacio, mientras Valeria y Alejandro lo guiaban con paciencia, fomentando su autonomía y sentido de responsabilidad. Mientras organizaban los espacios, Valeria reflexionaba sobre cómo su percepción del amor y la familia había evolucionado. Antes se había centrado únicamente en las responsabilidades, descuidando la relación con Alejandro y la importancia de nutrir la individualidad de cada miembro de la familia. Ahora comprendía que la verdadera armonía se lograba cuando cada uno tenía raíces firmes, un sentido de pertenencia y amor, y alas, la libertad de crecer, aprender y explorar su propio camino. Alejandro, por su parte, había aprendido a equilibrar su rol de esposo y padre con sus propias aspiraciones y pasiones, encontrando alegría en la autonomía compartida y el respeto mutuo. Al finalizar la organización, se sentaron juntos en el jardín, admirando los resultados. Cada rincón reflejaba no solo funcionalidad, sino también intención, cuidado y amor consciente. Mateo corrió hacia ellos, mostrando orgulloso sus elecciones de decoración y las pequeñas flores que había plantado. Valeria sintió una profunda gratitud, la familia que habían construido ahora era un espacio de amor, libertad y crecimiento, donde cada miembro podía florecer plenamente. «Nuestro hogar se ha convertido en un reflejo de nuestra vida», dijo Alejandro, tomando la mano de Valeria. «Raíces que nos sostienen, alas que nos permiten volar. Eso es lo que hemos aprendido y lo que seguiremos practicando». Valeria asintió conmovida. «Sí, y es hermoso ver cómo Mateo también aprende de esto. Comprende que puede ser libre y creativo, mientras se siente seguro y amado. Esa es la verdadera plenitud, permitir que cada uno crezca y florezca dentro del amor compartido». Durante las semanas siguientes incorporaron actividades que reforzaban este equilibrio entre raíces y alas. Valeria retomó su taller de escritura, mientras Alejandro profundizaba en la fotografía y la meditación. Mateo exploraba nuevas actividades artísticas y deportivas, siempre acompañado de apoyo y guía, pero con la libertad de decidir y experimentar. Cada momento compartido se transformaba en aprendizaje y conexión, y cada instante individual fortalecía la relación,
creando un equilibrio dinámico entre intimidad y autonomía. Un fin de semana, decidieron realizar una excursión a la montaña. Montaron una pequeña carpa y disfrutaron de caminatas por senderos naturales, observando la fauna y la flora locales. Durante la caminata, Valeria tomó la mano de Alejandro y le dijo: «Esta experiencia me recuerda que nuestra familia tiene raíces fuertes, pero también alas que nos permiten explorar el mundo y crecer. Cada paso que damos juntos fortalece nuestro amor y nos permite ser quienes realmente somos». Alejandro sonrió y asintió. Exactamente. No necesitamos renunciar a nuestra individualidad para estar juntos. Nuestro compromiso es elegirnos cada día. Apoyarnos y crecer, respetando la libertad de cada uno. Esa es nuestra fortaleza. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Mateo corría y reía, descubriendo la naturaleza con alegría y curiosidad. Valeria y Alejandro se sentaron junto a un arroyo, escuchando el murmullo del agua y sintiendo la paz que la naturaleza ofrecía. En ese momento comprendieron que la verdadera armonía familiar no se basa solo en la cercanía física o emocional, sino en la capacidad de equilibrar amor y libertad, cuidado y autonomía, cercanía y espacio personal. Valeria Torres despertó antes de que el sol asomara por las ventanas de su apartamento en el centro de Madrid. La ciudad aún estaba envuelta en un silencio acogedor.